Yo creo que lo mejor que puede hacer el fundador, si es que es como su marca, tomar la gran mayoría de las cosas, aprender la gran mayoría de las cosas, de Facebook, de anuncios, Es lo que yo he visto, que las marcas que pasan rápido de 0 a 50, 100, es el fundador el que está ahí. Que está muy involucrado. Y eso te da la ventaja de entender también cuando vas a contratar a alguien qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Que como que, y esto tú te das cuenta al tiro, porque los comentarios de esas marcas son como: mi agencia es pésima, no sabe lo que está haciendo. Y yo como: tú tienes que saber lo que está haciendo la agencia. Claro. Tú eres probablemente la persona que tiene que dar más indicaciones, porque ellos te están apoyando con diseño, con paid media, quizás con estrategia, si es que. Pero cuando tú recibes ese comentario de hecho, para mí eso es como un cliente que no quiero tomar. Yo soy Vale Ahumada. Yo soy Tomás Corona. Y esto es un podcast de anuncios. Ya, vale. Yo creo que la primera pregunta. Yo creo que hay un poco de confusión muchas veces. Hay muchos términos. Hay paid media, hay e-commerce manager, tú eres e-commerce manager, estratega creativo. Yo creo que gran parte de la gente no sabe muy bien qué hace cada uno. Así que partamos por eso. ¿Qué hace un e-commerce manager? Es difícil esa pregunta. Porque también yo les di mi propio significado. O sea, está el e-commerce manager que uno busca quizás de repente en trabajando.com, Indeed o en algunos roles, donde vas a ver que el e-commerce manager maneja 100% un e-commerce y sube productos, hace las descripciones de los productos, ve el stock, maneja V-Sale, como que Claro. es un e-commerce manager en el sentido de que mueve el e-commerce desde la plataforma. Claro. Pero en tu caso es más desde el punto de vista del marketing. Exacto. Yo quedé como e-commerce manager porque así me bautizó el Oscar Muñoz, porque cumplí un poco con esto de que yo igual me meto en Shopify. Yo manejo Shopify, WooCommerce, la plataforma que ocupen, porque a mí me gusta literal meter mano. Entonces me gusta hacer las descripciones, a veces paquetizo, hago los descuentos. Depende un poco con el cliente que me toca, pero es e-commerce manager porque veo todo el ecosistema del e-commerce. Y por eso me quedé también con ese nombre, porque dije: sí, en verdad, no puedo definirme como paid media o como email marketer. Incluso no me puedo quedar solamente con growth, porque no solamente me dedico a hacer crecer. Muchas veces me quedo harto tiempo, de hecho, como en la parte de investigación, porque también investigo, como una estratega quizá. Entonces, ¿qué hago yo? ¿O qué se basa mi trabajo hoy? Tomar una marca y armar toda su planificación promocional, o sea, qué es lo que vamos a hacer todo el año juntos mientras trabajemos a nivel de calendario promocional, todos los eventos que se vienen en el año y todo lo que yo puedo crear con las marcas. Encontrar el producto gancho muchas veces significa testear un par de meses hasta entender qué es lo que está vendiendo mejor para luego paquetizarlo y sacar buenos anuncios. Ver todas las plataformas de publicidad. Yo hago paid en Meta, Google, Pinterest y TikTok. Email marketing, entonces yo redacto los mails, los configuro, veo las bases de datos y armo los flows. Y además me gusta la redacción, entonces muchas veces presto mi voz para la marca con la que estoy trabajando. Entonces trato como de sacar lo que hacen o cómo hablan y escribo los posts, escribo las descripciones de producto, los banners, cómo habitan la página web. Un poco así. Entonces yo voy llevando el ritmo del e-commerce. Claro. Maneja básicamente todos los canales de venta de la marca y adquisición y retención. Exacto. ¿Sí? Entonces trato de llevar toda esa estrategia a la parte comercial y que vaya un poco como chorreando todo. Entonces yo lo veo un poco así. Está el evergreen, que para mí tiene que ver siempre con un producto gancho y todo lo que vamos a hacer en el año para vender más. Y luego está la parte 100% activaciones. ¿Qué vamos a hacer para San Valentín, para el Día de la Mamá, para el Día del Papá, para los cyber, para Navidad y todo lo que eso conlleva también? Entonces la otra parte de mi trabajo que es fuerte es el manejo de equipo. Entonces yo estoy directo con los dueños de negocio, que es probablemente lo que a ti también te toca hacer harto, como ir, sentarte con ellos, entenderlos, trabajar en conjunto, pero también me toca llevar los equipos de diseño.
Entonces yo voy y trabajo como de la mano con ellos para ver qué anuncios, qué correos, cómo se va a ver en Google Ads, explicarles las plataformas, tratar de que los diseñadores me quieran harto para que podamos trabajar bien durante harto tiempo. Y en algunos casos me toca trabajar con operaciones como para poder ver el stock y entender qué productos están sacando, cómo lo vamos a ver a nivel del año completo. Eso sería como mi trabajo en un e-commerce. Ya. ¿Y quién crees tú que es como tu cliente ideal, por llamarlo de una manera, la empresa a la que tú es la ideal para trabajar contigo en el sentido que tú le puedes dar los mejores resultados? ¿Son empresas o e-commerce que están no más pequeños, pero quizás en una etapa intermedia, o son e-commerce más grandes, son e-commerce más pequeños? Yo te diría que con los e-commerce grandes es mucho más fácil. Los resultados son inmediatos. Ese es mi cliente ideal. O sea, tomar marcas que ya facturan sobre los 100 millones, muy fácil triplicar la venta. Sí. Generalmente muchas cosas que no están haciendo y por el posicionamiento ya venden bien. Entonces llego yo, ordeno un poquito, les enseño a los equipos lo que hay que hacer y les va increíble. Las marcas intermedias son también un desafío. Muchas veces uno no sabe si le va a ir bien o no, porque yo entro por lo menos con planes agresivos de inversión. Entonces es una apuesta, apostar por mí. Pero y aquí por eso voy a decir como que me gusta trabajar con estos equipos, te apañan más, van más a la par contigo, están más metidos en las decisiones, los intermedios. Ya. Muchas veces los grandes... no es diplomático, como, ¿no? Ni siquiera eso, y aquí quizás voy a ser como muy quejona, porque a mí me gusta como escarbar, intentar, y a veces cuando nos está yendo muy bien, ya no... ¿Se relajan? Sí, como que descansan en mí mis decisiones, que yo lo agradezco un montón, pero a mí me gusta cuando está como esto de ya, ¿y cómo podemos hacer esto? Y ahora, mira, y me traje este producto y empezamos a crear un pack con otro pack. A mí me gusta mucho trabajar con una de mis marcas que llevo más tiempo porque vemos todos los desafíos así. Porque las marcas no son lineales, como le veíamos en otros capítulos. Las marcas no siempre van de inmediato a la subida. De hecho, es mucho más común que tengan un pic de ventas grande, se vayan posicionando y después vienen los desafíos. Cuando ya te dejan de comprar ese producto que tú pensaste que era el producto para siempre, te dejan de comprar eso y ahora que vendemos y pasáis por etapas bien difíciles. Me gusta ese tipo de clientes que está a la par conmigo porque creo que es donde más aprendo. Y el otro cliente, el más chiquitito, igual siempre es un desafío más para uno porque va más lento. ¿Tienes clientes más chiquititos? Sí, tengo clientes más chiquititos. ¿Qué es chiquitito? Partieron de cero. Ya, de cero. De cero conmigo, sí. Y en un año llegamos a la facturación que ellos no se esperaban, un poquito más. Y hoy en día estamos tratando de dar como grandes pasos, como un poco lo que hago en grandes marcas. Pero claro, ahí cuesta más porque no está el equipo. Entonces a veces me toca hacer relevo. Yo hacer la parte de email marketing que tenía que hacer otro, o inventarme anuncios, o mover mucho. Entonces yo te diría que el intermedio es mi favorito de trabajar, pero el más fácil es el grande. Es donde puedes tener resultados mucho, mucho más rápido, impactantes y que a nivel de carrera es como una medallita. Claro. Es más fácil eso, sí. Ya, súper. Tú entonces, para que la gente entienda, tú trabajas tú directo con la marca. Eres casi como una persona que llega a ser parte del equipo, casi. O sea, no estás en todas las reuniones. Eres como una parte del equipo que maneja todo lo que es el e-commerce y eres tú. Soy yo. No es... Sí. Yo soy el equipo completo. Tú eres tu equipo completo. Sí. Claro. Bueno, por eso también tienes limitación en la cantidad y eres selectiva con las marcas que manejas y todo. Correcto. Yo trabajo con poquitas marcas y me gusta elegir clientes que además entienden que no puedo estar 100% con ellos. Yo te diría que mi filtro más importante es que alguien me diga, no importa que no estés in-house. Porque muchas marcas vienen y me dicen, pero tiene que ser in-house. Claro. Y yo digo, entonces no. Yo no voy a soltar mi cartera. No. Tengo años ahí de trabajo y creo que eso igual es importante como en lo que el día de mañana van a decir de mí, que digan, pero ella nunca soltó esta marca. Como que estuvo trabajando con ellos. O la marca nunca la soltó ella. También, sí. Porque igual, bueno, tú sabes, te pueden ofrecer muchas cosas y es tentador. Siempre es tentador, llega una marca nueva y te ofrece todo. Pero está eso como, diría que es como más del oficio de encontrarse una marca y querer hacerla crecer y que de verdad funcione.
Siento que eso es como una satisfacción a otro nivel, como Sí. la estrategia completa que dibujamos funcionó. Y tú sabes que gran parte lo empujas tú, desde el paid, obviamente. Claro. Así que me gusta la intermedia, en verdad. Sí, es como mi marca más desafiante. ¿Intermedia? ¿Qué le llamas intermedia? ¿Cuál es como el límite de facturación o más o menos el rango? Puede partir desde los 20 millones facturando. 20, 30 millones para Que hacer ya tenga un... como product market fit, que ya tenga más o menos un Sí. producto como ya más o menos. Y es más interesante cuando no tienen todavía el product market fit porque no sabían hacerlo nomás, pero sí Pero estaba. venden. O sea, hay Sí. demanda, pero no se sabe bien cuál. Sí, es como bien fácil hacer ese análisis, sobre todo en Meta. De repente llegan y te dicen como, oh, yo no vendo mucho, no sé por qué. Y no sé, a veces como, ves los ROAS y decís como, ¿y por qué no estás invirtiendo más? Es que no sé. Claro, no saben. Y es cosa de hacer un plan de inversión y saber un poco de estrategia creativa para saber qué usar y crecen súper rápido. Entonces, de 20 millones, yo diría que los clientes que facturan 20 millones es mucho más fácil hacer un por 2 que un por 3. Pero sí, 20 millones yo creo que es un cliente intermedio bueno para tomar. Ya. Genial. Sí. Y ahora, bueno, tú. Yo hablé poquito de la estrategia creativa porque en verdad le dedico poco tiempo a eso. Tú te dedicas 100%. ¿Qué es un estratega creativo y por qué está llegando también a Chile? ¿De dónde saliste tú, Tomás, con esta como carrera? Sí, yo no la inventé. inventé. Claro, yo trabajé como estratega creativo varios años en agencias en Estados Unidos y en marcas en Estados Unidos, específicamente como estratega creativo. Hoy en día en Chile yo tengo mi propia agencia, que en verdad soy yo y 2 personas más, en donde manejamos la estrategia creativa, que es lo más importante hoy en día en Meta, y media buying, ¿cierto? Que es como todo de Facebook solo. Manejamos los anuncios de Facebook, la estrategia en Facebook y creamos los anuncios también por estas marcas. Es mucho más acotado, es mucho más específico que lo que hacías tú. El estratega creativo en sí, que era lo que hacía antes, donde trabajaba dentro de las marcas o dentro de las agencias, es como un trabajo nuevo, entre comillas. O sea, lleva un par de años, 3 a 4 años, que nace desde que hay el problema del iOS 14, del iOS 14 de iPhone, donde el tracking de Meta, ¿cierto? En resumen, lo que pasó fue que Apple le hizo una restricción o empezó a preguntarle a la gente si quería ser rastreado, básicamente, por Meta. Claro. La gran mayoría dice que no. Todavía te hacen la pregunta, de hecho, cuando tú tienes o te creas la aplicación y todo. Y ahí la gracia de Meta, que era el tracking y que tú ponías cualquier imagen, pero segmentabas a la gente, segmentabas los anuncios por interés o por público o por retargeting, etc., ya dejó de funcionar también. El cambio en los algoritmos también, la manera en que funciona Instagram, la manera en que funciona TikTok, Facebook, hizo que la manera en que se distribuía el contenido fuera distinto, fuera más en base a mérito, ¿cierto? No tanto a seguidores. Antes era mucho de seguidores las redes sociales, ¿cierto? Por eso eran importantes los seguidores. Hoy en día, 2026, los seguidores no son casi nada importantes. Ya las redes sociales se ven como un For You page, es decir, cualquier video que tenga que ver con algo que a ti te interese, ya sea la cuenta tenga un seguidor o tenga 1 millón de seguidores, te puede servir y por eso la gente se hace tan viral. Entonces, esos 2 cambios hicieron que en Meta, que siempre ha sido un canal de mucha inversión de las marcas, el contenido, o sea, el tipo de imagen, la calidad, el tipo de video, como el contenido propiamente tal, se hiciera más importante. Antes había solo el media buyer, ¿cierto? Y los diseñadores. Sí. Ellos formaban el equipo de paid media, el media buyer era el mago ahí, hacía toda la magia y tenía súper buenos resultados. Después, y los diseñadores diseñaban lo que el media buyer les decía o lo que ellos querían, y ahí funcionaba. Pero el media buyer, que es básicamente la persona que maneja las campañas de Facebook, que es muy data, ¿cierto? Muy asociado a la data, muy asociado a los números que aparecen en la plataforma, dejó de ser tan efectivo porque los números ya no eran tan reales, ¿cierto? Ya no o sea, la segmentación, que era la gracia que tú podías hacer en Facebook, ya no era tan buena, no era tan eficaz. Entonces ahí se crea este trabajo o este rol del estratega creativo, que es una persona que, como su nombre lo dice, hace una estrategia de contenidos, pero enfocados en vender, ¿cierto? Para ser ocupados como anuncios. En realidad es un estratega creativo para anuncios, ¿ya?
La gracia de esta persona es que entiende performance, entiende de Facebook Ads, entiende que es un ROAS, que los anuncios tienen que vender, cómo es la estructura de un anuncio, pero también entiende mucho del contenido, ¿cierto? ¿Qué hace una buena pieza de contenido? Sí, eso principalmente. Es una parte más creativa, entre comillas, y una parte más de data. Muchos estrategas creativos vienen directamente como community manager, por ejemplo. Se traspasan. En general, yo lo que veo es que no funcionan tan bien como el que viene de paid media y se traspasa a la parte de estrategia creativa. ¿Y tú? ¿Cómo dirías que funciona tu...? Yo partí como paid media, yo partí con okay. Facebook. Partí con Facebook Ads, así que esa fue mi primera parte. Y después, naturalmente, yo no tenía idea de esto, me fue gustando el contenido. Y empecé a aprender sobre esto. Obviamente en Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo esto venía mucho antes. Recién está llegando casi a Latinoamérica. Allá ya es como lo que más demanda hay allá es de estrategas creativos. De hecho, te he mostrado, yo tengo LinkedIn en inglés y todas las semanas me llegan ofertas de trabajo porque se buscan estrategas creativos, se buscan estrategas. Súper buenas ofertas para trabajar in-house, ¿cierto? Para trabajar dentro de agencia, dentro de marca. Entonces, allá está como súper necesario porque en verdad es lo más importante hoy en día. Si a mí me pregunta, como dentro del equipo, qué es lo que tienes que tener, si tú tienes un estratega creativo bueno, vale pagar como muy bien por él, asegurarte que sea bueno, porque es en verdad el contenido lo que genera los resultados en meta, ¿cierto? Sí. Así lo entienden las marcas en Estados Unidos, así lo entienden como las marcas o los países que ya van más avanzados. Yo vengo del paid media, así que se me hizo más fácil esa parte de entender por qué una pieza de contenido va a vender o no, o cómo hacer un anuncio a partir de una pieza de contenido, que es la complicación que tienen la gente que viene del contenido, como los community managers, que son creativos y qué sé yo, con los videos, pero no venden necesariamente, ¿cierto? Lo que hoy en día es más parecido a lo que funciona en orgánico que en paid media, pero igual tiene sus matices. Entonces, eso es lo que hago yo. En general, es mucho más específico. Yo siempre trabajé con marcas que vendían sobre los 100 millones al mes, 100 millones de pesos, $100,000 al mes. Era como la base que trabajamos en la agencia y con las que trabajé en marca propiamente tal. Porque al final, es como claro que el rol, si tú vas a centrarte en Facebook, que es como la especialidad, mi especialidad, te va a ayudar a llegar de 1 a 10, ¿cierto? Como si esta especificidad o como centro en la estrategia creativa te va a llevar a la marca no de 0 a 1 tanto, sino que el mayor impacto son las marcas que ya invierten harto en Facebook, que es más fácil, entre comillas, darle ventas, como que ya venden con una estrategia creativa y no más. Si tú además le das una profesionalización a tu estrategia creativa, eres metódico, investigas bien, haces buenos anuncios, buen contenido, como el disparo es, pero tremendamente potente. Muy, muy, muy potente. Y por eso se ha ido haciendo cada vez más famoso. Entre comillas. Yo creo que todavía hay mucha confusión, al menos en Latinoamérica, pero al menos en Estados Unidos es como un trabajo súper, súper... bien valorado. Bien valorado y que todavía hay falta de... buenos estrategas creativos. Hay falta de buenos estrategas creativos. De hecho, recién están empezando como academias de estrategas creativos como más serias. Antes eran como que tú te hacías estratega creativo como por un curso, por una mentoría o... En base a lo que tú sabías, te podías catalogar como estratega creativo, que yo fui así. Yo no tomé un curso de estratega creativo o una mentoría. Yo aprendí de diferentes partes y en base al conocimiento que tenía, calzaba bien para ese trabajo y en la agencia como que caí. Porque entendía y no había y caí y lo hice bien y etcétera. Hoy en día ya está como el trabajo así de estratega creativo. Así que esa es más o menos la historia. Igual loco porque nosotros los dos partimos desde el paid media. Y eso, yo concuerdo, ser paid te permite entender bien el tema de los números, de lo que vende, lo que no. Y además como cambió tanto, tuvimos que adaptarnos tanto, que creo que claro, pues te abre rápidamente las puertas. Y aquí hay como otra pregunta sobre quién es un paid media, o pongámosle como varios guiones o slash, como está paid media, trafficker, como que para mí son lo mismo. Sí, media buyer. Porque claro, a mí me pasa un montón, porque como estoy en la comunidad, o sea, yo tengo una comunidad de marqueteros y donde hay dueños de negocio, generalmente me preguntan, ¿a quién tengo que contratar primero? ¿A un media buyer o a un no sé qué o un no sé cuánto? No entiendo.
Hay una confusión grande. Hay varios términos, sí, Sí. pero yo lo tomaría como lo mismo, paid media, trafficker, media buyer, como que en diferentes partes del habla hispana se le llama diferente, Sí. pero básicamente yo diría la persona que se encarga de la estrategia de Meta, pero en la plataforma. Como, ok, vamos a hacer estas segmentaciones, vamos a subir estos anuncios, vamos a optimizar el presupuesto por estos motivos. Claro, tiene que ver más con lo que está en la plataforma, ¿cierto? Como números, data, estrategia de audiencia, estrategia de campaña, ¿cierto? Cómo estructurar, porque eso igual lleva una estrategia, ¿cierto? Diferentes negocios con diferentes SKU necesitan diferentes estrategias de campaña, algunos necesitan más campaña, otros menos. Pero yo creo que hoy en día el media buyer va como tal, o sea, específicamente fijándose en la data, va perdiendo como cabida, no sé si cabida, pero tiene que empezar a entender un poco más de contenido, si no va a quedar obsoleto. Ahora lo hemos visto con Claude y con todas estas cosas, y el mismo Meta dijo que en un futuro, yo creo que lo primero que van a sacar es el análisis, porque el análisis de data lo puede hacer con computador. El análisis creativo es un poco más difícil de hacerlo con computador, ¿cierto? Pero sí, yo creo que el media buyer como tal, como lo conocemos, que es la persona que maneja las campañas, por decirlo de alguna manera burda, va a ir perdiendo un poco de importancia, por decirlo de alguna manera. El que no ha querido como evolucionar de solo ser paid va perdiendo al final como oportunidades. Siento que queda en un perfil un poquito más junior. Claro. Queda como... Yo le pagaría un paid media para que me saque la pega de subir campañas. Exacto. Pero no le pasaría la estrategia, ni le pediría investigación, ni le diría cuánto presupuesto. Claro. Yo definiría esas cosas. Entonces, cuando ya te cortan tanto las alas, tú decís como, pucha, en verdad es súper reemplazable mi cargo. Así es. No me necesitan tanto porque solo hago lo que me dicen. Ya hay software que lo hacen. Ya hay software que tú puedes subir y que no te van a banear la cuenta y que puedes subir muchos anuncios. De hecho, así es como lo hago yo en la agencia también. Yo tengo una agencia de trabajo con 2 a 3 personas. Mi media buyer básicamente lo que hace es eso, es subir los anuncios. Pero la estrategia la veo yo. Claro. Qué creativa, tanto de anuncios como de optimización de presupuesto, como estrategia creativa, la veo yo de todos los clientes. Por eso también hay un techo y no trabajo con tanto. Pero sí, o sea, no da para confiarle mucho más si es que la persona no está como bien capacitada en el resto de las cosas. Hoy en día las plataformas son enfocadas en contenido. Sí. Facebook se ha simplificado ya hoy en día con una campaña, con marcas, yo conozco marcas que invierten millones de millones al mes en una campaña. Y al año, en una campaña con un conjunto de anuncios que meten todos los anuncios de todos los diferentes avatares al mismo conjunto de anuncios y solo crean un conjunto de anuncios cuando se acaba como la capacidad de tener anuncios. No necesitas más y funciona bien. ¿Por qué? Porque lo más importante es el contenido. Ahí está donde está todo el esfuerzo. Entonces, sí se va perdiendo como un poquito el valor del media buyer solo. ¿Y aquí tú dirías que es una red flag para marcas que andan buscando paid medias? Por ejemplo, que les digan, yo te voy a explicar cómo se ocupa esto, yo te voy a dar una estrategia, vamos a sobresegmentar, hacer muchas campañas, tener campaña de interacción, tener campaña de reproducción de video, tener leads, tener compra, tener tráfico. Eso es una gran bandera roja, ¿no? Yo creo que sí, depende siempre del presupuesto, pero en la gran mayoría de los casos yo creo que sí. Te estás encontrando con una persona que claramente no... Quizás no está muy actualizada. No se ha actualizado. Sí, hay diferentes opiniones. Hay gente que yo he escuchado que dice como, si te funciona, está bien, lo puedes seguir ocupando. A lo que yo concuerdo, pero creo que en media buying, ya poniéndonos como más exquisitos, siempre hay, lo más importante es la eficiencia. La eficiencia de la plata que tú inviertes, básicamente ese es como el trabajo, como sacarle la mayor eficiencia posible, el mayor retorno a los pesos que estás invirtiendo en la publicidad. Y con estructuras antiguas y poco enfoque en el contenido, aunque tengas un buen retorno, probablemente no estás teniendo el que podría, ¿cierto? Por mirarlo de alguna manera. Entonces, aunque te funcione, probablemente no es la mejor manera de hacerlo hoy en día, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que yo sigo viendo y me aparece publicidad de repente como, es que tú no estás segmentando bien. Y yo digo al tiro como, deben haber personas que están recién partiendo negocios, ven eso y les debe hacer sentido, porque cuando yo partí me hacía mucho sentido. Es genial, o sea, que tú pudieras segmentar como quién fue a tu carrito los últimos 7 días o quién... Claro, iba a convencer, iba a convertir, es como, ¿dónde firmo? Claro. Pero claro, creo que eso igual es importante que las personas lo sepan para cuando quieran buscar un perfil,
probablemente una estratega creativa cuando recién está partiendo una marca no va a ser muy posible por temas de presupuesto. Sí, porque es un rol que tiene dos cosas complicadas, al menos acá en el mercado, en general, en Estados Unidos igual. Que el buen estratega creativo es caro, es muy caro, porque al final hay mucha demanda hoy en día y hay poca oferta. O sea, hay muy poco. Yo no conozco muchos estrategas creativos. No, yo tampoco. Como que tengan experiencia. Yo tuve la suerte de como toparme con él. Yo tampoco sabía lo que era y ahí agarré experiencia. E incluso en Estados Unidos hay poco. O sea, por eso te digo, hoy en día están saliendo como academias de estrategas creativos, pero yo hablo con muchos dueños tanto de marcas como de agencias, y lo que más les cuesta es encontrar estrategas creativos buenos, como que sepan lo que están haciendo y que no sean al final solo contenido, ¿cierto? Sino que tengan el entendimiento de lo que es paid media. Entonces, yo creo que, claro, como una marca, es complicado porque, sobre todo marcas pequeñas o que están partiendo, como yo creo que lo mejor que puede hacer el fundador, si es que es como su marca y es como su negocio propio, es como él tomar la gran mayoría de las cosas, aprender la gran mayoría de las cosas de Facebook, de anuncios, Es lo que yo he visto, que las marcas que pasan rápido de 0 a 50, 100, es el fundador el que está ahí. Que está muy involucrado, sí. Y después, y eso te da la ventaja de entender también cuando vas a contratar a alguien qué está bien y qué está mal, como quién es bueno y quién es malo. Si tú sabes un poco. Yo creo que lo peor es cuando tú no sabes nada y no quieres saber nada y contratas a gente que tampoco sabe mucho, que no está muy actualizada. Y ahí, claro, tienden a no funcionar bien las cosas y por eso las agencias tienden a tener esa mala fama también. Sí, aquí, claro, no quiero hablar en nombre de ninguna agencia, porque tú igual tenías una agencia, yo podría decirse que también funciono como agencia, pero hay agencias que tienen que tener la cantidad de clientes suficientes para ser rentables y ofrecen un servicio paquetizado, ¿verdad? No. Difícil que vayan a ser como nosotros, un poco como medianamente in-house, o por lo menos nos damos harto trabajo como para estar ahí sentados prácticamente con los clientes. ¿Y qué es lo que pasa generalmente? Y esto tú te das cuenta al tiro, porque los comentarios de esas marcas son como, mi agencia es pésima, no sabe lo que está haciendo, y yo como, tú tienes que saber lo que está haciendo la agencia. Claro. Tú eres probablemente la persona que tiene que dar más indicaciones porque ellos te están apoyando con diseño, con paid media, quizás con estrategia, si es que. Pero cuando tú recibes ese comentario de hecho, para mí eso es como un cliente que no quiero tomar. Alguien que me habla muy mal de muchas agencias, yo digo, si ha pasado por tantas agencias porque probablemente no quiere aprender, claro. No quiere ver todas estas cosas que tú sabes que tiene que saber el fundador. Claro. Y claro, pues como las agencias en verdad no tienen la culpa si tú no tienes una estrategia definida que le vas bajando. Claro. O expectativa. Yo creo que al final también muchos de los problemas es que al no saber, como dueño de negocio, como gerente de marketing incluso en empresas más grandes, como no estar actualizado y no saber cuál es la real expectativa que puedes tener de una campaña bien hecha, cuánto se demora, ¿cierto? Cómo se hace el proceso. Tú lo hablabas en el capítulo pasado, los primeros 2 meses son los más difíciles para mí. Yo también siempre trato de trabajar en periodos mínimos de 3 meses porque, sí, sobre todo con presupuestos más pequeños, evalúas a veces cada 14 días si una campaña está funcionando o no, efectivamente. Entonces, toman tiempo, ¿ya? En cambio, con una marca más grande que ya tiene todo más estable, puede ser un resultado un poco más rápido si son algunas perillitas nomás que hay que arreglar. Pero si tú no sabes eso, si nunca has tenido experiencia en la plataforma, y no tenés que ser un experto, pero en tener una noción, entender más o menos como qué es o cómo funciona o qué puedo esperar, estás como destinado un poco al fracaso para contratar a gente que te promete sobre cosas, ¿cierto? Que te promete facturación en X cantidad de días, y también para no tener el ojo para entender que la estrategia que una agencia con la que estás trabajando quizás no está actualizada o está actualizada pero va a necesitar tiempo, ¿cierto? Entonces es como, siempre es malo el resultado, siempre va a ser como negativo. Siempre va a ser negativo, sí, 100%. Y hablemos ahora de qué personas o qué perfiles son los que tiene que llevar una marca, digamos una marca que ya le está yendo bien,
que ya está facturando y dice como también aprendió, corrió sus anuncios, le empezó a ir bien y ahora dice como ya, quiero delegar un poquito porque no sé, pues me tengo que meter más en operaciones. ¿Cuál es ese primer perfil según tú que debiese contratar? Mira, es complicada la pregunta. Yo creo que depende mucho del tipo de fundador. Yo creo que delegar, o sea, como si yo soy el fundador y me quiero meter en operaciones, yo creo que no es la mejor opción. Yo creo que es lo primero que delegaría o trataría de armar un sistema para yo no estar metido. Yo creo que el impacto, y al final por eso yo también me dedico a estrategia creativa de Facebook, lo que tiene mayor impacto en el negocio es eso. Esa estrategia. Entonces, yo siempre recomiendo cuando empezamos a trabajar con las marcas y están como en ese nivel intermedio, decir, ok, ahora yo te puedo ayudar con esto, lo vamos a hacer bien, estoy seguro, pero tienes que, o sea, si vas a hacer algo en el negocio, yo te recomiendo que te metas como en la otra parte, lo que hablábamos en el capítulo de True Classic, como tengamos un buen email, una buena estrategia de email, si es necesario, contrata una consultoría o aprende tú algo, porque yo no lo tomo, ¿cierto? Y lo mismo con Google, y lo mismo con contenido, es decir, son al final otros canales que hacen que el canal más importante funcione bien. Eso es lo que yo recomiendo, como si vas a pedir ayuda con Facebook, que es como lo más importante, asegúrate que sea alguien que sepa, que lo haya hecho, que esté actualizado y que tenga resultados. Si no, lo puedes seguir haciendo tú. Yo he visto muchas marcas donde el fundador es bien motivado y que le gusta Facebook, aprende Facebook y obviamente lo va a aprender mejor que cualquier media buyer, cualquier otra persona, porque es su plata, es su negocio. Entonces ya, delega el email, delega Google, delega otras cosas. Entonces depende mucho de tú como persona qué quieres hacer, ¿cierto? El principal problema que veo yo es que llegan a cierto nivel, bajo todavía, donde ni siquiera son muy rentables, quieren sacarse Facebook de encima porque no quieren aprenderlo, pero tampoco quieren pagar, desarrollar otras cosas. Pueden pagar, pero de nuevo, Facebook no puede ser el único canal de crecimiento o de ventas de la marca. Tiene que haber retención, tiene que haber... Menos ahora que los costos están cada vez más altos, ¿cierto? Entonces, aunque de repente, aunque me ha pasado, aunque tengas los mejores anuncios, hay otras partes del embudo que tienes que arreglar, hay otras partes de retención, de un montón de cosas que se pueden ver. Construir marca, incluso, ¿cierto? Al final, de eso es una de las cosas que yo estoy viendo hoy en día, como... Si yo veo que... De hecho, estos son los criterios que yo estoy viendo hoy en día como para poder trabajar. Es si el fundador es como parte de la marca o no, o quiere ser parte de la marca o no, quiere grabar anuncios, como es de verdad su negocio una prioridad, es para mí una green flag, ¿cachai? Porque genera marca, le importa generar marca. Aquel que quiere estar como medio escondido atrás, como que no quiere hacer mucho, pero tampoco tiene el equipo para poder como apoyarlo, aunque quiera pagar, va a ser el triple difícil, porque no hay marca, sí. ¿cierto? No va a haber marca. Cuando tú agarras y trabajas con una marca que ya tiene una marca establecida, es como mucho más fácil, ¿cierto? Cierto. Yo creo que, y este es mi criterio también, yo cuando llego a trabajar con un cliente, siempre pido que lo mínimo que pueden tener es un diseñador. Yo sé que es un perfil que hoy en día se está, de hecho, como lo están matando porque está la inteligencia artificial, pero es que para mí el diseñador es mucho más que la pieza gráfica del anuncio. Porque con el diseñador yo me apoyo en email marketing, me apoyo en Google, puede editarme videos. Este es un diseñador de e-commerce, ¿ya? No es como un sobrino que le dijiste hazme un anuncio en Canva. Claro. Te estoy hablando de una persona que está 100% disponible para la marca y lo hace todo. O sea, yo en marcas trabajo hasta con 2 diseñadores gráficos. Porque la demanda es mucho, o sea, vemos packaging, vemos tiendas físicas, vemos email marketing, vemos web, desarrollamos productos, hacemos muchas cosas juntos. Entonces, yo no podría trabajar en una marca si no tienen diseñador. Como que a mí me cuesta mucho ese paso. Yo no sé diseñar, nunca me ofrezco para hacer nada gráfico, tengo pésimo ojo, gusto, dimensiones, no sé, y de hecho no lo intento. Entonces, para mí, tomar una marca es sí o sí el diseñador. Como yo hago las otras partes, claro, puedo suplir bastantes roles en una marca, pero aún así, yo diría que ese primer perfil para mí es muy importante, el diseñador en la marca, porque él te puede apalancar a ti como estratega creativo, de hecho, si es que está súper dispuesto y tiene buen ánimo. O sea, supongamos que cumple con tus otros perfiles también. Igual podría decir como, bueno, tiene un buen diseñador que también edita. Claro.
Es que ahí es para mí diferente porque yo los traigo. Esa es como mi gracia. Ok. Sí, entonces, Está bueno. por eso a mí una marca que le falte como echarle gasolina a este motor que es Facebook, yo puedo ayudarlo. Es mucho más específico. O sea, esa marca que tiene un buen email, que tiene contenido, tiene marca, tiene Google, está Como bien que le armado. falta esa pura... Y le falta, claro, para pasar de 1 a 10, y que echarle Ahí está. gasolina como lo hizo True Classic, ¿cierto? De invertir 70%, tener más creativo, como que yo lo puedo ayudar con eso. Yo puedo traer creadores, puedo traer editores, puedo traer la estrategia, la parte de media buying, todo eso. Ese es como el mayor valor. Entonces, para mi cliente ideal es ese, el que tiene todo eso solucionado. Yo me encargo de los editores, yo los manejo, yo trabajo con varios editores, diseñadores, etcétera. Entonces sí, pero si no, imagínate, si yo no tuviera diseñador, ¿quién saca los creativos si el dueño no lo va a hacer? ¿O quién edita los videos o quién graba el contenido? ¿De dónde sacas video? Pues es que eso es como lo más común que yo escucho. De hecho, a los perfiles que nosotros estamos educando, porque nosotros tenemos un programa donde enseñamos ser e-commerce manager y ser también estratega creativo, cuando hablamos con ellos, una de las dificultades que tienen es que estoy haciendo yo los creativos. No me conviene. Claro, a ti no te convendría estar siendo diseñador y editor. No. Se te va todo el tiempo, perdí mucho foco y no avanzan. No, conviene, claro, tener un diseñador específico, ya sea la marca o tú, si es que quieres trabajar como dar el servicio, conviene tenerlo. No es la tarea de más apalancamiento que puedes hacer en ninguno de los dos negocios, ni en el tuyo ni en el de la marca, ¿cierto? Y a ver, ahora que ya tenemos un poquito más claro sobre lo que... Yo creo que quedó claro lo que haces tú, Sí. lo que hago yo. Espero que haya quedado claro. Digámoslo así. ¿En qué momento entonces del negocio te contratan a ti y me contratan a mí? Según tu... ¿En qué momento específico? Sí, y esto lo hablamos, es buena pregunta, lo hablamos harto con los chicos del programa también. Yo les recomiendo que si una marca está más de 0 a 1, por decirlo así, está en los $10,000, $20,000, hasta $50,000 incluso facturación, yo creo que un perfil como el tuyo Sí. es más valioso porque yo hay muchas cosas que no veo y que no me conviene ver por tiempo tampoco, y el servicio que no presto, que es email, Google, contenido, toda la calendarización que haces tú, ¿cierto? De los eventos, no es como lo que yo me dedico, yo hago una parte mucho más específica. Entonces sí, yo creo que en ese caso, yo creo que un perfil como el e-commerce manager, en muchos casos el mismo dueño, el que funciona como e-commerce manager y que ve todo, que es el dueño más de e-commerce más marketer. Yo en general, como decía antes, para mí el mejor momento para contratarme a mí es cuando ya tienes base armado, ¿cierto? De email, Google, marca, tienes un equipo que lo hace y necesitas ayuda en como echarle gasolina al fuego, porque ya te está funcionando la cosa, ya están bien, o estuvo bien en un momento y ahora va bajando, pero no te cuesta demasiado vender, como ya, ahí podemos hacer muchos cambios. Antes de eso es más difícil porque... Y me ha pasado, porque he trabajado con clientes más pequeños que van de 0 a 1 y haciendo el mismo esfuerzo no se obtienen los mismos resultados. Es imposible. No hay product market fit, no se sabe bien, no hay tanta confianza en el producto. Entonces tú puedes hacer los mejores anuncios del mundo, pero si no hay toda esa base del negocio todavía va a ser más difícil. Cuesta el triple que a una marca que ya está más como... Madura, exacto. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo de hecho... también quiero tener ese rol y lo estoy sacando del mismo programa dentro de mi equipo porque, claro, yo puedo suplir todas las otras partes, pero no me da para ir y hacer realmente como ese doble clic en las cosas que hay que hacer para seguir creciendo. Ahora, estos roles igual no son baratos, o sea, ni tú ni yo somos un ticket bajo. Lo quiero llevar un poco como a marcas más chicas quizá, para que no creemos también falsas expectativas. Como, entonces voy a buscar a un e-commerce manager, voy a buscar a la Vale. Depende mucho también de cómo encuentres al perfil. Porque, por ejemplo, tú tienes un nivel muy distinto quizás a alguien que está recién partiendo como estratega creativo. Y esto ojalá que los marketers que estén viendo esto les sirva. Pero uno igual tiene que ir pasando por distintas etapas para ir cobrando más. Claro. Que generalmente es experiencia. Mientras más experiencia es más valioso tu tiempo porque probablemente te va a demorar menos, vas a entender las cosas más rápido, vas a poder armar los procesos más rápido y tener
los resultados también, no más rápido, pero buenos resultados. Buenos, como nivel de podemos cambiar un negocio, resultados. Entonces, para los negocios más chiquititos, muchas veces conviene hacerlos ellos, ¿verdad? Sí. Conviene que ellos aprendan, que tomen cursos, mentorías, que tengan acompañamientos, que puedan ir entendiendo cómo hay que cumplir estas etapas, cómo se hace bien el e-commerce, cómo se hace un email marketing bueno, Google Ads, Meta, etcétera. Puedes ir harto de la mano. Después puedes contratar a una persona que te apoye, porque es mucho. Por ejemplo, un perfil como el mío, que por lo menos sabe hacer email marketing y Meta. Claro. Y te puede apoyar ahí. Esos perfiles, en mi experiencia, te pueden costar entre 700 y $1 millón. O $700 y $1,000 cuando no son todas las tareas. Cuando ven como cosas súper específicas y te ayudan. Es un perfil que está full time, que te acompaña siempre y finalmente viene siendo como tu mano derecha para poder hacer todo. Es lo que yo he visto. Yo creo que se pueden encontrar perfiles más baratos, pero no son in-house, no están full time contigo. O no tienen tanta experiencia y claro. Y cobra más barato. No, va a ser más un... No alguien en el que tú te puedes apoyar tanto, sino que te ayuda a hacer tareas, como entre comillas junior, que hace tareas por ti, o claro, más barato que eso. Porque sí, porque al final son perfiles bien específicos, encuentro yo, no son fáciles de tener como gente como bien capacitada, buena, que está interesada, que está actualizada, porque estudiar lo que tú estudiaste o a estudiar lo que yo estudié no es barato tampoco. No es barato. No es barato y tampoco es rápido. ¿Cierto? No, hay que entender varias cosas, hay que aplicar varias cosas. Finalmente el que mejor le va, el que más práctica tiene, porque entender como la parte más mecánica, pero con la estrategia o la parte más creativa, ir desarrollando también como... Porque también actuamos como publicistas muchas veces y ninguno de los dos estudió publicidad como tal. Claro. Entonces tenéis que ir aprendiendo cosas en el camino y siempre, a mí me pasa, yo siempre me voy sorprendiendo de cosas que no sé porque no las estudié. Siento que todo el formato, toda la forma, pero no el fondo. Claro. Y cuando voy entrando al fondo es cuando vas diciendo como, era por esto. Claro, como los fundamentos. Exacto. Entonces, pero esos perfiles igual existen y tampoco hay que descartarlos, porque nosotros en algún momento fuimos junior y por marcas que te dan la oportunidad uno va finalmente como desarrollando habilidades. Sí, desde el punto de vista del marketer, yo creo que lo mejor que voy a hacer es tratar de entrar así y agarrar experiencia. Yo creo que la experiencia, yo en un principio pequé mucho de querer estar en el momento perfecto para ponerme a trabajar o aprender más y aprender más y aprender más y al final no aprendes nada mejor que con la experiencia. Entonces meterte una marca temprano o meterte una agencia incluso y aprender cómo funcionan las cosas, si te gusta el tema lo vas a sacar. Yo creo que desde el punto de vista del dueño de negocio es donde hay que tener más cuidado, en donde sobre todo con aquellos negocios o e-commerce sobre todo que parten chicos, en general es una persona, entonces tienes que estar para que sea de verdad una cosa que sea rentable en el tiempo y que sea un negocio real, tienes que saber, o sea, no ser experto, pero saber de Google, saber de email, saber de Facebook, hacerlo tú, saber hacerlo bien, saber qué funciona y qué no. Lo peor que puedes hacer es tratar de delegar demasiado rápido, sin que tú sepas cómo funciona, porque ahí es donde quedas en un ciclo de infinita no crecimiento, ¿cierto? Infinita mantención, no sé qué pasa. Sí, sí es cierto. Bueno, y después el siguiente perfil, que nosotros podríamos quizás ponerle un valor entre los $1,500, $2,000 o $1,5 millones, 2 millones, ya vendría siendo un perfil mucho más experimentado y que te tiene que solucionar un poquito la vida, ¿verdad? Sí, sería como un senior, como le llaman los gringos, ya no un junior, sino que un senior media buyer o paid media o incluso e-commerce manager, yo creo que anda por ahí o más, como un e-commerce manager que maneja todas esas cosas, ¿cierto? Maneja email, Google y todo, que quizás no es tan experimentado, pero yo creo que como por todo lo que maneja, más o menos por ahí deberían dar la recompensa si lo mantiene bien, como que está bien. Porque finalmente por ejemplo cuando yo cumplo varios roles, te ahorras justamente traer más personas y pasar muchas veces como por estas rabias que pasan en los negocios, que es como, Juanita no entiende esto, entonces no.
todo es con la Vale y la Vale tendrá que ver finalmente cómo lo hace. Claro. Pero la otra gracia de un perfil más senior es que claramente tú entras más como debate de las ideas. Ya no es solamente como que tú vas y bajas la idea y das direcciones, sino que aquí te encuentras con otra persona que tiene una experiencia suficiente como para darte una opinión y llegar a acuerdos también, como quiero hacer este evento y que tu paid media te diga, oye, pero esa no es la mejor forma de hacerlo. O tu e-commerce manager, como... O quizás lo hizo con otras, tiene la experiencia de haberlo hecho con otras marcas antes y lo han hecho de otra manera que han funcionado bien también, que tú no conocías. Al Sabe final yo llevarlo. creo que, sobre todo, tanto con agencias como con gente externa, como en el estilo que trabajas tú, que es como gente que ha tenido la experiencia de trabajar con otras marcas, hay dos como valores principales, creo yo, que son los más importantes. El primero es eso, por ejemplo, el valor que tengo yo al ver o tener acceso a muchas cuentas de anuncios. A mí me pasó en el Black pasado, por ejemplo, que con una marca ocupamos un tipo de creativo que era escrito y vimos que con esa marca le funcionó pero muy bien. Y en el mismo día dijimos, ok, repliquemos lo mismo para todas las marcas y fue el anuncio que funcionó mejor en todas las marcas. Entonces eso, si tú estás solo, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, imposible. Entonces ese es un valor, como tener acceso a diferentes opiniones, a diferentes puntos de vista, a diferentes industrias de esa persona. Y lo otro es lo que decías tú, que es preparar a un editor, preparar a un estratega creativo y pagarle. Preparar a un media buyer y pagarle. Prepararle a un diseñador gráfico y pagarle, te saldría, no sé, 3,5 millones, 5 millones en el peor de los casos. En cambio, de repente tú con 1,5 millones, 2 millones le pagas a una agencia que es buena y tienes todos esos roles ya aceitados, ya con experiencia, ya que tienen. Si la agencia es buena, obviamente, o si el e-commerce manager es bueno, si ya tiene como un trabajo aceitado, tiene experiencia. Yo creo que ahí te ahorras mucha plata también. La agencia está muchas veces mal mirada, pero si es buena te puede ayudar, puede ser una gran ayuda en lo que es el crecimiento, sobre todo para darle una visión distinta, como decías tú. Hay marcas, no sé acá en Chile, pero yo sé en Estados Unidos que trabajan de repente con 5 agencias creativas a la vez. Sí. Por el mismo tema de la variedad creativa. Una agencia se especializa en anuncios con inteligencia artificial, otro en anuncios UGC, otra en estático, y así. Que acá sería una locura que alguien hiciera eso. Yo no lo he escuchado acá. No, yo tampoco. Y de hecho es como... Acá siempre es como pásame el dato de la mejor agencia. Claro. Y como que siento como que esa teoría de que o me pasa bien conmigo, es como, es que solo contigo me va a funcionar. Claro. Y yo, de verdad, yo creo, no, ojalá que prueben distintas manos, ojalá que prueben distintas agencias, porque hay cosas, igual somos todos personas, no hay como algo tan mecánico y todos vamos a tener una visión de la marca, una visión de los anuncios, una visión de la estrategia creativa. Entonces, de hecho, yo siempre digo, hay muchas formas de hacer paid media, nadie está equivocado, excepto el que quizás te está diciendo hoy en día son las campañas de tráfico, que esa igual vende, ya, probablemente ese sí está equivocado. Pero hay muchas formas de hacer paid media. Sí. Y está bueno que de repente pases por 1, 2, 3. Si eres un dueño de negocio bien aplicado, es decir, voy a tomar todo este conocimiento y voy a sacar algo ahí más valioso. Exacto. Pero sí, yo tampoco nunca he visto en Chile a alguien que haga eso. Como, sí. Además que también es caro. Es caro, pero al final si lo ves de un punto de vista como... Tiene ese sentido, o sea, por algo ellos lo hacen también. Sí. Como, imagínate contratar a toda la gente que necesitarían para crear 100 anuncios, si entre las 5 agencias te hacen 100 anuncios. Son, claro. Imagínate, millones de editores, miles de... Es mucha más plata, al final la agencia igual soluciona ese problema. El tema es que tienes que tener el ojo suficiente para darte cuenta si es buena, si sabe de lo que habla, si no... y claro, ahí está tu ojo como fundador, ¿cierto? Como dueño y por eso necesitas saber, que yo creo que es lo más importante, como no escaparle y aplicar un poco, ¿cierto? Aplicarte un poco, estudiar un poco, saber del tema, estar metido. Al final es tu negocio. Al final es tu negocio, sí. Estoy de acuerdo. No sé si tienes alguna otra pregunta tú sobre nuestros perfiles, como para ir ya cerrando. Yo creo que no, yo creo que está bastante claro. Yo creo que las preguntas que, claro, que más me quería conversar o me interesaba conversar era primero los roles que hace cada uno, que hace el e-commerce manager, que hace el estratega creativo y sobre todo aportarle valor a los dueños de negocio que están viendo, de que sepan como en qué momento conviene más, en qué me tengo que fijar, qué debería estar haciendo yo como dueño de negocio con mi tiempo. Yo creo que sobre todo en e-commerce, siendo específico en e-commerce, el tiempo o el marketing, perdón,
es como el 90% del negocio en la mayoría. Yo conozco marcas que han crecido a millones de dólares, siendo 3 personas, 5 personas, a puro marketing, o sea, el fundador full marketing y el resto operaciones, o delegando las operaciones, delegando todas las otras cosas. Entonces, si tienes un e-commerce, yo creo que te va a servir mucho este capítulo. Sí. Ojalá, bueno, siempre nos puedes preguntar abajo en los comentarios, hacernos preguntas de lo que sea. Nos puedes hablar al Instagram también. ¿Cuál es tu Instagram? @soyvalehumada. No soy muy buena para responder. @TomásCoronaes. Yo tampoco soy tan bueno para responder, pero trato de responder. Pero y eso, que les pueda ayudar como para poder tomar mejores decisiones. Quizá igual podríamos hacer como transparencia. ¿Por qué no podemos responder o tomar tantos clientes? Creo que es algo que a mí me pasa, que tengo que explicarme mucho respecto a ese tema, y de esto, y lo hemos conversado, a veces quedamos incluso como mal educados, sí, o un poco ariscos, o figura. Sí, claro, figura. A mí hoy día me pasa que yo ya ni siquiera subo tanto contenido porque tengo esa aversión a... No quiero que me tiren hate por no tomar marcas. Pero la verdad es que el equipo es chico. El equipo eres tú, principalmente. Claro, mi equipo soy yo, y estoy hoy día recién armando como equipos de apoyo. Por ejemplo, yo amo Google Ads, pero es harto trabajo hacerlo bien y hacerlo realmente bien. Y te estoy incorporando a alguien a mi equipo justamente para que me ayude con eso, que cumple con mis expectativas también. Quiero traer también este perfil de estratega que haga esa pega por mí, porque yo la hago, pero la hago así como a las 5 de la mañana, y también digo como, ya, es una pega que estaría bueno tener apoyo, pero al final del día soy yo más que nada, y soy yo sentada con distintas marcas durante todo el día, más las otras cosas que yo hago, como el programa que tenemos en conjunto, como la comunidad, y la comunidad me demanda harto tiempo. Entonces la verdad es esa, como a mí me encantaría trabajar con un montón de marcas. Yo siento un FOMO, pero así increíble, cuando alguien me dice podríamos estar trabajando juntos y te iría así mucho mejor. Mi FOMO más grande nunca es por las lucas, yo cobro caro, pero mi FOMO más grande siempre es el conocimiento que me estoy perdiendo de otra industria. La verdad es que a mí eso me mueve un montón, pero en full transparencia el por qué digo tanto que no, o por qué pongo tantos límites, o por qué hay marcas que me han esperado 1 año para trabajar conmigo, es esa. Como el equipo soy yo, y yo me siento con todas las marcas y hago todo. Yo no tengo paid media porque soy mañosa, porque me gusta a mí subir los anuncios, y sobre todo porque siento que mi valor más grande es justamente el técnico. Como yo sé cuando la plataforma cambia, qué es lo que cambió, por qué cambió, me meto a investigar. Yo subo los anuncios, yo entiendo por qué funciona algo o no. Vamos por ahí. Yo sé que es una maña, yo lo tengo súper claro, pero no se cambia. Así que esa es como mi transparencia al por qué no tomo más marca. ¿Tú? Parecido, sí. Estamos con harto trabajo. Y eso, que al final es lo que hablábamos recién, como podríamos crecer más probablemente y más rápido y tener más marcas y todo, pero se pierde un poco el control de la calidad del trabajo que se entrega. Entonces yo creo que ni a ti ni a mí nos gusta demasiado delegar mucho, o quizás no tenemos el tiempo ni siquiera para hacerlo bien todavía. Como para poder porque obviamente hay gente que va a poder hacer un buen trabajo como nosotros, ¿cierto? Pero también hay que practicar, hay que como capacitarlo a cómo trabaja uno, y eso requiere tiempo, requiere plata, requiere un montón de cosas que no lo hemos hecho todavía, al menos. Así que sí, es eso principalmente, pero siempre estamos abiertos ahí a conversar por Instagram si tienen dudas, si tienen cualquier siempre cosa. Podemos cambiar de opinión. Sí. Al menos a conversar. Sí, a conversar. Yo estoy más también aperturándome a hablar más con las marcas sin ningún tipo de compromiso a nivel de atenderlos, pero sí, queremos empezar a abrir más los espacios de conversación de esto, y aquí va a ser como un aviso de que nosotros sí tenemos un lugar donde formamos personas, y justamente está cambiando un poco el formato. Antiguamente teníamos un programa donde tomábamos a las personas y hacíamos un acompañamiento por 3 meses, y hoy en día lo estamos un poco como mutando para que no sea un high ticket o un programa tan caro, sino que también puedan entrar marcas o marketers si se quieran educar en cómo nosotros hacemos nuestro trabajo.
ya sea como e-commerce manager o como estratega creativo en una comunidad un poquito más sofisticada. Sí, claro, es como, no es tanto para principiantes como más mid-ticket, tampoco es tan barata. Está como en el ticket medio, pero claro, la idea es como gente que quiera profesionalizar un poco más y va a tener ahí no solo una comunidad, sino que también harto material un poquito más, no sé si sofisticado, pero más avanzado en cómo trabajamos. Básicamente tú, cómo haces el paso a paso de tus cosas y yo cómo hago el paso a paso de mis cosas, para que lo puedan aplicar con sus clientes o lo puedan aplicar con su propia marca o alguien de su equipo que lo pueda aplicar con la marca. Así que sí. Claro. Y aquí igual tienen el conocimiento de dos personas que trabajan en la industria hace tiempo. Yo llevo 10 años trabajando con marcas. El otro día hice la suma y he gastado un montón de plata en anuncios. Un montón. Saqué la suma, pero tengo que hacer un doble check, pero es más de $2 millones. Quedé súper guau. He trabajado con muchas industrias y además creé como mi propia metodología de trabajo, por lo mismo que contaba en el capítulo. Me baso mucho en la planificación comercial y de ahí fui sumando todo el tema de la publicidad. Entonces yo enseño paso a paso cómo trabajo, el orden que le doy a mis clientes y la capacidad de trabajar con varios clientes a la vez, que obviamente también se puede adaptar a un in-house. O sea, si tú lo quieres adaptar a tu marca, pero quieres un orden, te sirve un montón. Y después también está la parte de Tomás, que es justamente lo que hablamos de que hoy día no existe un curso para estrategas creativos. Sí, menos en español. Hay pocos en inglés, hay menos en español. Y más que un curso, lo que tratamos, o al menos lo que yo traté de hacer desde mi lado, es como que la persona que lo tome pueda entender los fundamentos de la estrategia creativa, de dónde nacen todas las ideas, que no son solo formatos y videos e imágenes, sino que va más allá, va como en cómo hacer una investigación paso a paso, cómo saber bien qué anunciar, qué ganchos ocupar, por qué, sobre todo el porqué de las cosas. Un poco de inteligencia artificial también y cómo ocuparla, pero sobre todo entender el por qué las cosas tienen que ser de cierta manera o funcionan de cierta manera y cómo tomar decisiones, ¿cierto? No tener necesariamente a alguien de la mano ahí siempre. Así que está bien interesante, está súper bueno. Los chicos han tenido hartos resultados, súper buenos resultados también. No lo hemos compartido mucho todavía, pero yo creo que lo vamos a compartir. No hemos tenido tiempo. En algún momento. No hemos tenido tiempo, pero ahora le queremos dar un poquito más de espacio justamente porque estamos teniendo buenos resultados, están saliendo buenos profesionales, están tomando todo, generalmente las marcas que no podemos tomar nosotros. Yo por lo menos le paso a todos los clientes a ellos y he tenido buenos comentarios. Así que les vamos a dejar la invitación también acá, en algún lado, en la descripción. La descripción probablemente sí. Sí. Así que bueno, este ha sido nuestro capítulo de hoy, un poquito más conociéndonos. Espero que les haya gustado a todos. De nuevo, si tienen preguntas o si quieren que hablemos de cierto tema, déjenlo en los comentarios, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.